Hey, ¿qué tal amigos de Jairo Comenta? Jairo Báez con ustedes, señores. Suscríbase y active la campana de notificaciones, que eso obviamente nos ayuda bastante a crecer, a que nuestro canal obviamente se empodere y esté en el top de todos los demás canales. Hágalo, que eso es totalmente gratis. Miren, dándole seguimiento a todo lo que pasa, me topé con que Chedi García hacía un llamado en una entrevista con Luis Nicole Porán, donde ella mencionaba incluso a la embajadora, a Donald Trump, al presidente Luis Abinader, mencionó al de mí, a lo cual ella de cierta manera, ella ha nombrado un desvivimiento digital, donde ella acusa y señala donde que supuestamente Santiago Matías Alofoque le tumbó la cuenta. Según ella, según Chedi. ¿Qué pasa? El que le da seguimiento a todo el ecosistema digital sabe que de cierta manera el conflicto entre Chedi y Santiago es un conflicto totalmente de años atrás, un conflicto que cada año que pasa se intensifica, cada año que pasa se pone peor. Cada año que pasa eso crece de una manera descomunal porque ambos se dicen cosas, ambos de cierta manera que tú fulano, que si perencejo, que si sultanejo, en fin. Ellos han dicho sus cosas. Pero ¿qué pasa? Hay que recordar que Chedi, de cierta manera, mencionó la familia de Santiago. Incluyendo a sus dos hijos, incluyendo a su esposa. Y ya cuando tú cruzas esos linderos, es un camino que ya se vuelve totalmente peligroso porque tu adversario, de hecho, te va a dar con todo. Y eso sí en el caso de Santiago. Santiago, a ver qué ha podido, ¡pum!, viene y la cocotea. Pero ¿qué pasa? Desde mi punto de vista, yo calculaba que con todo este criterio que ha dado Chedi por esa cuenta de Instagram, ella se puede decir que ella perdió la guerra psicológica. ¿Por qué ella pierde la guerra psicológica? Porque ya cuando tú tienes que involucrar a terceros, ya cuando de cierta manera tú mencionas a fulano, que si perencejo, que si sutanejo, ya ahí en automático tú pierdes. Y yo preguntaba, dice, cuando un conflicto entre dos personas deja de ser un enfrentamiento directo y uno de los involucrados comienza a incorporar a terceros, amigos, colegas, figuras públicas, medios de comunicación, seguidores, ocurre un cambio importante en la dinámica del conflicto. Ese cambio no siempre significa que una de las partes haya perdido la guerra psicológica, pero sí suele indicar que el escenario de la confrontación ha cambiado. Oigan acá, dice, la guerra psicológica consiste en gran medida en influir sobre la percepción del adversario y del público. No tratar únicamente de quién tiene razón, sino de quién proyecta mayor control emocional, seguridad, confianza, capacidad para manejar la situación. En muchos casos, la batalla más importante no ocurre en los argumentos, sino la imagen que cada uno transmite. Y en el caso de ella en una dijo en su video, yo no estoy llorando. Y ahí que menciona al presidente, a Lía Campos, la cuestiona por su relación de amistad con Santiago y mencionó a todo el que pudo. Dice aquí, cuando una persona comienza a involucrar a terceros en un conflicto, que originalmente entre dos, puede existir varias explicaciones. La primera es que haya perdido el control de la confrontación directa. Es decir, siente que sus argumentos ya no están siendo suficientes, que no está logrando afectar al adversario o que la opinión pública no le favorece. En ese escenario busca reforzar su posición mediante el respaldo de otras personas psicológicamente. Esto puede interpretarse como una necesidad de compensar una debilidad propia con fuerza colectiva. En términos precisos, muchas personas
interpretan ese comportamiento como una señal de que un conflicto dejó de ser equilibrado y antes una persona respondía por sí sola y ahora necesita que otros intervengan. Puede proyectar la idea de que ya no confían plenamente en su propia capacidad para sostener este enfrentamiento. Sin embargo, existe otra lectura completamente distinta. En estrategia amplia, el conflicto puede ser una decisión calculada. Si un tercero posee más credibilidad, mayor influencia o acceso a información relevante, incorporados pueden modificar el equilibrio de poder. En ese caso, no se trata de pedir ayuda porque está perdiendo, sino de utilizar todos los recursos disponibles para vaina. Pero en el caso de ella está llamando esos recursos, lo cual no están disponibles para ella, porque esos recursos no le van a hacer caso. Aquí es donde aparece una diferencia importante entre estrategia y dependencia. Una estrategia consiste en utilizar a terceros como un completo de la propia posición. Las personas siguen siendo el eje principal de conflicto, mientras que los demás simplemente aportan información, contexto o respaldo. La dependencia ocurre cuando los terceros sustituyen completamente al protagonismo. En ese entonces, el conflicto deja de sostenerse por los argumentos de quien inició la confrontación y pasa a depender de lo que digan otras personas. Esa diferencia es fundamental porque modifica la percepción del liderazgo dentro del conflicto. Desde ese punto de vista psicológico, el liderazgo es una confrontación, suele pertenecer a quien mantiene mayor autonomía, es decir, quien puede responder por sí mismo, controla sus emociones y sostener su discurso sin necesidad constante de validación externa. Cuando alguien necesita recurrir continuamente a terceros para mantener vivo el conflicto, muchas veces transmite tres mensajes de manera involuntaria. Primero, que necesita respaldo porque siente que solo no basta. Segundo, que busca aumentar artificialmente la presión sobre el adversario. Y tercero, que el enfrentamiento dejó de depender de su capacidad individual. ¿Qué pasa aquí? Esto no significa automáticamente que haya perdido la guerra psicológica, pero sí puede indicar que perdió parte del control narrativo. O sea, ya la narrativa ya no le está favoreciendo. ¿Por qué? Porque Chedi, mucha gente, Jessica le sacó un background de todo eso. Mira lo que tú has dicho de Santiago, de su familia. Y varios que la apoyaban dicen lo siguiente, incluso también del doctor. Ahí me dejan sin armas. ¿Por qué? En el caso de Boli, que lo dijo. ¿Por qué? Porque mira todo esto, y por ahí media se va. Dice aquí, existen aspectos importantes. La diferencia entre ganar una discusión y es ganar la percepción pública. En muchos conflictos públicos, quien mantiene la calma, responde únicamente cuando es necesario y evita involucrar innecesariamente a otra persona, suele proyectar una imagen de mayor seguridad. Mientras tanto, quien amplía constantemente el conflicto puede tener la impresión de estar reaccionando más por necesidad emocional que por cálculo estratégico. Por eso, en comunicación política, relaciones públicas y manejo de crisis, existe una máxima muy conocida. Quien controla el marco de conflicto suele tener ventaja sobre quien simplemente reacciona. También considerar el fenómeno conocido como difusión del conflicto cuando intervienen muchas personas. El debate suele alejarse del problema original, aparecen rumores, interpretaciones, opiniones cruzadas e imágenes distintas. Paradójicamente, quien buscó favorecer puede terminar perdiendo el control de la conversación porque ya no decide hacia dónde va el debate. En redes sociales esto ocurre con mucha frecuencia. Dos personas comienzan una discusión y poco después participan influencers, fanáticos, periodistas y creadores de contenido. En ese momento, el conflicto deja de pertenecer a sus protagonistas y se convierte en un espectáculo público. A veces ninguno de los dos controla la narrativa. Ahora bien, ¿se puede afirmar que quien involucra al tercero perdió la guerra psicológica? La respuesta más precisa es que depende del motivo y el resultado. Si recurre al tercero porque ya no puede sostener el enfrentamiento por sí mismo, porque busca validación constante o porque intenta compensar una posición débil, entonces sí puede interpretarse como una pérdida de ventaja psicológica. La necesidad de apoyo se convierte en un indicador de
que la confrontación directa no le favorece. Si en cambio incorpora terceros como parte de una estrategia planificada, con objetivos claros y sin perder liderazgo del conflicto, no necesariamente está perdido. Puede estar ampliando deliberadamente el tercero de la disputa. Al final, que cualquier guerra psicológica, la percepción suele importar tanto como los hechos. Quien parece desesperado normalmente pierde influencia. Quien transmite calma, autonomía y control suele proyectar fortaleza, incluso cuando recibe ataques constantes. Por eso, uno de los principios más repetidos en negociación, liderazgo y comunicación es que la verdadera fortaleza no consiste en hacer más ruido, sino en demostrar que pueden sostener la posición depende constantemente de otros saber por uno. En muchos casos, la necesidad de permanecer incorporado por la prueba de sí solo. En fin, esa muchacha se ve desesperada, la vemos ya cuando tú estás llamando a gente y demás, es porque la desesperación se ve ahí. Quizás no sea así, pero ya cuando tú metes el tercero, cuando tú compras el tercero, eso es un tema. Pero bueno, miren, por otra parte, quería hablar, pero no voy a hacer otro video para hablar de eso. Lo voy a incorporar aquí, ya que estoy hablando de Santiago Matías Alofoque. Y es que he visto que en varios programas, de cierta manera, se han dado cierto tipo de conflicto. Pasó, se puede decir, el caso de Enrique Cuelli con Boli. Se dio una vaina en que Lechuga, principal conflicto en programas de radio de las últimas semanas, principios de julio, es el enfrentamiento en vivo de Víctor Cordero Lechuga y la humorista influencer María Bollero en el programa Párate Ya de los 40. Durante una emisión reciente, alrededor del 8 de julio, se produjo una fuerte discusión entre ellos. Entre ellos se dio una vaina ahí, en el cual Lechuga reaccionó exaltado. Pues ella le dijo, cállese, qué vaina, y yo qué. Incluso intentó silenciar el micrófono de ella y explotó violentamente, se provocó la renuncia inmediata del programa. Ella lo anunció públicamente en Instagram, destacando que ningún malentendido justifica la falta de respeto. Y por ahí María se va. Reacciones y declaraciones, Lechuga rompió el silencio, pidió disculpas, reaccionó que han tenido problemas desde hace 4 años, que Bollero le había mandado callar varias veces, incluyendo 2 de las últimas semanas, y que él explotó. Dijo que no es racional. El tema generó muchos debates en redes de YouTube y demás. Otro conflicto similar es así, pero el tema es, miren, que he visto que mucha gente de los cuales criticaban a Santiago, qué sé yo qué, Santiago tiene alrededor de un mes casi, un mes y pico, que se quitó de esto. Está de vacaciones, no se ve en los medios, aunque sí ha tirado su par de chinazos, no lo vemos de una manera constante, no lo vemos de una manera de que ahí, pa, sino que más bien, ha tomado un receso. Pero sí, este comentario en el cual yo lo denomino lo que muchos criticaban, hoy lo están haciendo, lo que le criticaban a Santiago, hoy ellos lo hacen, hoy son sus discípulos. Lo que criticaban a Alofoque, hoy son sus discípulos, es porque muchos de ellos han criticado la forma en que el edificio rojo se manejan ciertas cosas, en que en el edificio rojo se dice una que otra cosa, pero ellos han terminado haciendo lo mismo. Ellos han terminado, eso que ellos criticaron, vemos que ha pasado en otros programas y se ha replicado. Que si un boche, que si esto, que si lo otro. Y se han dado incluso varios conflictos. O sea, que al final, el del conflicto no era Santiago. El que tenía la radio putrefacta, el que tenía las redes sociales putrefactas, no era Santiago, porque Santiago está quién sabe dónde. Y vemos que se siguen dando
los mismos escándalos, los mismos líos, la misma vaina. Entonces, ¿a quién le creemos ahí? ¿A quién le creemos? Si los líos que se daban no se están dando y vemos que el edificio rojo hay como una karma, que esa karma hay que tener cuidado, porque cuando esa karma está en el edificio rojo es porque de cierta manera viene un bastagazo. Viene un bastagazo cuando esa karma está. Pero de cierta manera, ¿qué te digo? Mucha gente al caso de Lechuga, vamos a suponer, le ha dado como de lado. Le ha dado como de lado porque son popicitos. Porque son popicitos. O sea, los popis que criticaban a los Foques, hoy son sus discípulos. Hoy son sus discípulos. Y no lo digo de una manera de queriendo desmeritar a Santiago, sino queriendo criticarlo a ellos, que de cierta manera lo vimos que sobre sus críticas feroces, sobre lo que pasaba también en las casas de Alofoque, también sobre lo que criticaban de cierta manera en el planeta, entre otras cosas. Y hoy todo eso se está dando en lo que es el aura pop y en lo que es la popizada. ¿Qué ha pasado ahí con la popizada? Esa es la gran interrogante. ¿Qué ha pasado con la popizada que hemos visto que han entrado en esta dinámica, que hemos visto que es un boche, aunque hay que decirlo? En el caso de María Bollero, agarró su maleta, agarra tu maleta, Satanás, y se fue, renunció de ahí. La disculpa de Lechuga yo la vi más como una justificación que una disculpa. La vi más como una justificación que una disculpa. Pero sí, yo quiero que usted me deje ahí debajo, me deje su opinión de eso, de los discípulos que criticaban a los Foques. Hoy ellos básicamente replican, pero el público, mucha gente también, el espectro operístico y de la farándula y ese ecosistema, le da como de lado porque son popis. Pero si hubiese sido un Santiago vaina que hace eso, le hubieran dado hasta con el, no le dan del agua, no le dan del agua, no, le dan hasta con el cubo del agua. Bye bye. Bounce.